¿Por qué necesitamos hacer una adecuada eliminación de esos excesos? Porque generalmente nosotros colocamos una gran cantidad de cemento porque muchos clínicos, y yo también me incluyo, necesitamos sentir que toda la periferia me quedó con ese collar, ¿no es cierto?, de cemento, porque ahí uno dice, sí, ahora sí, en esa región, toda la periferia, tengo cemento y estoy garantizando que voy a tener un buen sellado. En cierta forma, sí. Muchas veces, cuando no me queda ese exceso, ese collarete, ¿no es cierto?, de cemento alrededor del diente, uno dice, ¿será que coloqué la cantidad suficiente? ¿Será que en esa área me va a faltar y no voy a poder hacer un buen sellado? Y entonces, ¿qué nosotros hacemos? Retiramos nuevamente nuestra restauración, colocamos más cemento y lo llevamos a la boca. Entonces, ¿qué me va a generar eso? Una gran cantidad de exceso. Y si yo no controlo bien ese exceso, es decir, no lo controlo, primero, colocando la cantidad suficiente, lo que necesito realmente, y no un exceso como tengo aquí en la fotografía, y el otro paso es eliminarlo correctamente. Dos áreas muy críticas de mi punto de vista. Una es la área proximales, que es, ¿cómo lo podríamos decir? Que es una área de difícil acceso, ¿no es cierto? Áreas proximales, especialmente en pacientes con troneras muy no tan abiertas, con troneras más cerradas, ¿no es cierto? Si fuera una tronera amplia, bueno, es mucho más fácil de acceso, pero áreas proximales, de mi punto de vista, es una área crítica donde nosotros vamos a tener la dificultad de retirar correctamente los excesos de ese cemento. Ok. El segundo punto crítico es en el área del clams. Bien en la región del clams, siempre alrededor del clams, nosotros vamos a pasar pincel, microbrush, vamos a tratar de eliminar esos excesos, pero por debajo del clams y por alrededor del clams siempre nos van a quedar excesos, siempre. Va a ser muy difícil de removerlo, por lo tanto, ojo, cuando yo retire mi clams voy a tener que ir a esa región para poder hacer una limpieza de ese exceso que quedó asociado a mi clams. Entonces, son dos puntos bien importantes donde yo tengo que tener cuidado. Y aquí vamos a hacer una gran diferencia. ¿Cómo yo retiro mis excesos antes de polimerizar y cómo retiro mis excesos después de polimerizar? Porque por mucho que yo limpie y trate de eliminar los excesos, siempre me van a quedar remanentes en alguna parte y que ya van a estar polimerizados. Por lo tanto, va a ser más difícil de su remoción. Y muchas veces el color del cemento es un translúcido o el mismo color del diente, lo que hace más difícil la remoción de ese cemento. ¿Ok? Por eso que trabajar primero con lupas. La cementación es un proceso que tiene que ser realizado con lupas. De la misma forma como recomiendo hacer las preparaciones, de la misma forma como yo recomiendo hacer mis preparaciones para ver ajuste, de la misma forma como utilizamos nuestras lupas para poder hacer la adaptación, ¿no es cierto?, ver el ajuste y todo eso. Bueno, yo necesito de lupas también para hacer mi cementación. Elki, un abrazo, mi amigo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por tu presencia. Entonces, necesitamos trabajar con lupas para todo el proceso de adhesión cuando nosotros estamos haciendo, ¿no es cierto?, la cementación de cualquier tipo de restauración. Entonces, lupas. Vamos a hacer entonces la remoción antes de polimerizar. Yo diría que esa es el gran, ¿cómo lo podríamos decir? El gran momento de eliminar la mayor cantidad de excesos. Por ejemplo, en este caso, podemos utilizar un microbrush, que es una buena opción, ¿ok? Pero en áreas proximales el microbrush no va a entrar. No va a entrar el microbrush para hacer una buena limpieza. Por lo tanto, sí, es una opción,
pero dependiendo de mi situación clínica, muchas veces el microbrush no me va a entrar en áreas proximales. Ok. Segunda situación. En ese caso, ¿podría utilizar un hilo? Eventualmente sí, puedo utilizar un hilo dental. De preferencia, un superfloss, de mi punto de vista. Especialmente la parte más gruesa, la esponja. Ok, pero aquí tenemos que tener un cuidado muy grande. Sea para coronas, sea para carillas, sea para onlay, overlay, la situación que sea. Cuando nosotros vamos a pasar nuestro hilo dental para remover los excesos proximales antes de polimerizar, usted tiene que tener la estabilidad de la restauración. Es decir, digitalmente o usted o su secretaria va a tener que mantener la restauración en posición. Porque a la hora de pasar el hilo para hacer limpieza, mi restauración se va a movimentar. Entonces, sugerencia, su secretaria usted digitalmente o con un instrumento la va a mantener en posición para que cuando pase el hilo, ¿no es cierto? Usted pasa el hilo, limpia. Y un error que yo cometía mucho era, pasaba el hilo, limpiaba y lo volvía a retirar por oclusal o por incisal. Que ese movimiento de tracción del hilo cuando el cemento aún no está polimerizado, generalmente me va a movimentar mi restauración. ¿Ah? Me va a movimentar, se movió y usted la va a volver a posicionar. Y en ese reposicionamiento me puede empacar aire. Y ya vimos en una live anterior, que creo que fue el lunes pasado, las consecuencias del empacamiento de aire durante una cementación. Entonces, ojo, recomendación, tips clínico, márquelo ahí. Cuando usted pasa el hilo, mantenga digitalmente o con un instrumento la estabilidad de su restauración. Pasó el hilo, limpia, pero no lo vuelva a traccionar por incisal o oclusal, lo retira por vestibular. ¿Ok? Pasa, limpia y retira por vestibular. De esa forma usted va a garantizar que a la hora de retirar y pasar por el punto de contacto, no se me va a mover la restauración y sea mucho más, no tenga problemas. ¿Ok? Entonces de esa forma vamos a retirar los excesos en áreas proximales. En áreas vestibulares, en áreas palatinas, es simple, puede ser un microbrush personalmente. Ahora, personalmente, yo prefiero trabajar con pincel, ¿ok? Y aquí una pequeña situación. Déjeme aquí. ¿Dónde era? Se me está olvidando dónde. No es aquí. No es aquí. No es aquí. Ahora sí. Vamos a cambiar de fotografía. Aquí. Entonces, mire. Entonces, cuando usted está limpiando su área proximal, usted va a pasar el hilo por incisal u oclusal, ¿no es cierto? Va a pasar el punto de contacto. Usted se da cuenta aquí arriba en la fotografía se ve una goma azul, una goma, disculpen, roja, que me está con un instrumento, estoy manteniendo la estabilidad de mi restauración. Voy a pasar, voy a limpiar y voy a retirar. Pero aquí un detalle. Si usted coloca, pasa el hilo y lo pasa en sentido horizontal, usted tiene el gran peligro de que el hilo entre en la interfase restauración diente. ¿Ok? Si usted lo pasa así horizontal, el hilo para limpiar, ¿ok? ¿Usted qué está haciendo? Puede ser que en ese movimiento entre bien en la interfase restauración diente y usted remueva el cemento de la región de la interfase, creando usted un espacio por la remoción de ese cemento. Entonces, de mi punto de vista, es interesante trabajar con un hilo en área proximal. ¿Se puede? Sí, trabájelo, pero siempre en sentido vertical.
pasó por el punto de contacto, limpia siempre en sentido vertical. Si usted lo pasa en sentido horizontal, me puede quedar en esa interfase y usted remover el cemento de la interfase, creándome un gap, un espacio en esa región que yo no lo quiero, ¿no es cierto? Usted mismo está creando, por retirar los excesos, está retirando el cemento de la interfase y eso no es bueno. Por lo tanto, cuando esté pasando el hilo, siempre en sentido vertical, siempre en sentido vertical, no horizontal para que no me entre en la parte, en mi interfase, ¿ok? Por eso mismo, a mí personalmente me interesa bastante, prefiero trabajar con, déjenme dónde está aquí, yo prefiero trabajar con pincel. El pincel, hay varios trabajos que relatan que los procedimientos, se evaluaron varios tipos, microbrush, pincel y varios instrumentos de goma, etcétera, para retirar excesos antes de la polimerización. Y los que mejor eran evaluados fue el pincel, pero dependiendo del uso de pincel. Por ejemplo, si usted de la misma forma, vamos a tener el mismo razonamiento del hilo en sentido horizontal. Si usted toma su pincel en sentido horizontal y comienza a pasarlo para limpiar en sentido horizontal, sus cerdas pueden entrar en la interfase restauración diente y usted está removiendo el cemento de la interfase. Por lo tanto, la posición correcta del hilo, del pincel para retirar los excesos es paralelo al eje del diente. De esa forma, estoy eliminando los excesos de mi área de interfase sin la necesidad de estar eliminando el cemento de mi interfase diente-restauración. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma no voy a estar creando un gap en la región. Me está preguntando aquí Shelin, dice, los pinceles que usa doctor es de pelo, ¿de qué pelo serían? De verdad, Shelin, compro para ese procedimiento, para limpiar, voy a una tienda de arte, ¿no es cierto? Compro un pincel común, común y corriente, nada del otro mundo, simplemente siempre los mantengo limpios, los limpio con alcohol, ¿no es cierto? Lo humedezco con glicerina, y los dejo ahí. Ahora, para trabajar la resina compuesta, ya ahí sí utilizo unos pinceles especiales, pero para remover exceso, nada especial, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante aquí? Lógico, no van a ser unos pinceles de pelo muy duro, ¿no? Un pincel común y corriente creo que debe costar 50 centavos de dólar, algo por ahí. El pincel no es para nada caro, ¿ok, Chelín? Entonces, por eso que me gusta bastante el pincel, porque yo puedo trabajar con él en sentido paralelo al eje del diente. De esa forma retiro los excesos. Si lo utilizo horizontal, me puede entrar en la interfaz y voy a retirar el exceso de la interfaz, el cemento de la interfaz. Aparte del exceso, voy a retirar también el cemento que debería quedarse ahí. Entonces, no en sentido horizontal, sino que en sentido paralelo. También me gusta el pincel, trabajar con él, porque yo consigo entrar en áreas proximales, lo que el microbrush no consigue, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo un pincel fino, por ejemplo un 2.0, un 3.0, yo puedo entrar perfectamente en mi área proximal y limpiar esos excesos, ¿ok? Que en ese sentido es menos, ¿cómo lo podría decir? De mi punto de vista, es menos riesgoso que cuando yo paso mi seda, porque yo tengo que pasar el punto de contacto, ¿no es cierto? Y a esa hora de pasar el punto de contacto, si no tengo bien estabilizada mi restauración, ya con digitalmente o con un instrumento, se me puede movimentar. En ese sentido, es menos riesgoso. Ahí sí, usted coloca horizontal, ¿no es cierto?, al eje y usted entra en la área proximal y puede hacer una limpieza bastante eficiente. Dentro de los trabajos que, que he tenido la oportunidad de leer, de todas las opciones que nosotros utilizamos, las que nos da
de una forma simple, ¿no es cierto? Porque una técnica simple, el uso del pincel, ¿ah? No, es bastante eficiente a la hora de remover los excesos, ¿ok? Entonces eso es bastante interesante que nosotros podamos tener de poder de hacer una remoción adecuada de estos residuos de cemento que nos van quedando a la hora. Pero saben que antes de eso se me estaba olvidando algo que es interesante aquí también, que antes de hacer mi procedimiento propiamente tal, ¿ah? Muchas veces, como le comentaba, nosotros colocamos exceso de sistema adhesivo, exceso de bonding. Todos esos excesos, ¿dónde van? A la región cervical, a la región de mi margen cervical. ¿Ah? Muchas veces colocamos arriba en incisal y después comienza a escurrir todo ese bondi. ¿Todo ese bondi para dónde va? Bueno, a mi región cervical. Entonces, un error, un error que se comete desde mi punto de vista es que comenzamos a soplar el adhesivo, ¿no es cierto? Lo comenzamos a soplar para eliminar ese exceso, pero en realidad no estamos eliminando ese exceso. ¿Ah? Lo único que usted está haciendo con que ese exceso de bonding que está en un lugar, usted lo sopla y ese exceso se va para otro lugar. Pero no, usted no lo está removiendo de la preparación. Lo que usted está haciendo es simplemente despasar ese exceso de bonding y ese exceso continúa ahí. Y ese exceso también va a influenciar en el exceso de cemento que nosotros vamos a tener al final. Entonces, son situaciones clínicas que del día a día que yo tengo que tener ciertos cuidados. ¿Ah? Dice aquí a Irán, me dice, doctor, ¿siempre se deben retirar los excesos antes de polimerizar o qué depende si es antes o después? Ya vamos. Vamos a retirar excesos antes y vamos a retirar excesos después.